Hola señores, el día de hoy hay nuevo video y es que como les dije voy a empezar a estar un poco más activo de nuevo. Igual he procurado no mantenerme alejado del canal, compartirles información, compartirles mis trabajos, pero pues esta semana estoy esperando que la gente que hace el finish en los proyectos que estoy haciendo eh, termine su trabajo y posterior a eso pues vendría esa parte que es la que nosotros llamamos el finish de la parte eléctrica. Hoy ando un poco, hoy me siento muy colombiano, por eso ando con mi sombrero volteado. Pero quiero decirles, señores, que ando un poco triste porque mis estudiantes en los salones de clase no han estado aplicados con las tareas. Entonces, señores, hay que ajusticiarlos. Yo les había prometido este video y les había dicho que quería enseñarles o mostrarles mi criterio personal de por qué me parece que la fórmula de corriente desde la potencia es la fórmula más importante del electricista. Y yo esto lo había concluido desde mis épocas de, de técnico electromecánico, cuando me dedicaba a instalar motores, variadores, subestaciones, transformadores. Bueno, tengo una carrera, no es corta, no quiero decir que es muy larga, si no me sentiría viejo, pero ya hablaremos de mi carrera en un futuro. El día de hoy quiero hablar de lo que para mí es la fórmula más importante del electricista y es la fórmula de la corriente de la ley de Watt. Y es que si bien, señores, la electricidad viene desde la parte griega de la historia de la humanidad, desde la civilización, ya se estaban analizando estas piedras que se llaman magnetitas, que generaban campos magnéticos y ya por ahí empezaban los principios matemáticos de la electricidad. Hasta épocas previas a la revolución industrial fue cuando empezamos a ver el avance realmente sobre lo que fue la electricidad moderna. Ya, señores, puedo nombrar un montón de personas: Volta, Ampere, Faraday, Coulomb, eh, Franklin, y luego si seguimos avanzando un poco más, Gauss, Jordan y un montón de personas que analizaron matemáticamente la electricidad. Yo tengo un preferido y es el señor James Watt, un inglés que en plena época industrial él generó lo que se llamó el segundo boom de la época industrial, y es que él fue un técnico como nosotros, como ustedes y como yo. Si bien yo tengo mi título de ingeniería, puedo decir que mi fuerte se basa en la parte técnica, en la parte hands-on, en hacer el trabajo, en ejecutarlo, en tener el equipo, en tener la máquina y tener que calcular qué cable lo va a instalar, porque posteriormente yo le voy a instalar ese cable y lo voy a conectar y lo voy a trabajar. Entonces, les estoy hablando desde el corazón del técnico, de la persona que instala, que trabaja, el electricista del día a día. Puede ser residencial, puede ser comercial, puede ser industrial. Para mí, la fórmula más importante del electricista, de lejos, es la fórmula de corriente es igual a potencia sobre voltaje. Esta fórmula viene derivada de lo que llamamos el triángulo de Watt, que es cuando ponemos la potencia en la parte superior y decimos potencia es igual a voltaje por corriente. Y en mis cursos de electricidad yo le enseño a mis estudiantes que aquí pongan arriba división, división y dejen la multiplicación en el medio. De tal manera que de ese triángulo nos es muchísimo más fácil derivar las fórmulas o sacar las fórmulas. Por ejemplo, corriente efectivamente es igual a potencia sobre voltaje, pero a su vez voltaje, tapen lo que necesitan, voltaje es igual a potencia dividido en corriente. Lo ponen aquí, potencia dividido en corriente. Y de la misma forma, la básica o la principal, potencia es igual a voltaje por corriente. Pongámosla acá más arriba. Potencia es igual a voltaje por corriente. Y son fórmulas muy útiles, van a ser muy necesarias para ustedes para poder avanzar en su proceso de licenciamiento como técnicos electricistas, tener sus licencias, sus certificados, o de pronto avanzar en la parte inicial de sus carreras como ingeniería electrónica, eléctrica, mecatrónica o electromecánica. Deben aprender a dominar estos conceptos básicos. Esto va acompañado de manera simultánea con la ley de Ohm, otro gran precursor, Ohm. ¿Sí? Pero ¿por qué? A manera personal, repito, su
el profesor Andrés dice de manera tan vehemente que la más importante de las fórmulas del electricista es corriente igual a potencia sobre voltaje. Señores, es sencillo. Nosotros los electricistas hacemos instalaciones, instalamos sistemas de potencia, bien sea una casa, bien sea un circuito, bien sea un motor, bien sea un transformador. Esos son instalaciones de sistemas de potencia. Y para poder hacerlo correctamente, lo mínimo que tenemos que saber es la corriente. Sepan ustedes que I viene del término intensidad o intensity en inglés, que es otra de las formas como llamamos a la corriente. ¿Qué corriente? Palabras más, palabras menos, como yo lo simplifico para mis estudiantes, es la cantidad de electrones que fluye a través de un conductor. Claro, es la cantidad de electrones que fluye a través de un conductor. El término fluye es como nos lo enseñan en las universidades. La palabra correcta es que trabaja, que oscila, que interactúa, porque los electrones están yendo y viniendo, subiendo y bajando, están picando aquí, picando allá, llevando energía, llevando potencia. Pero es una forma muy sencilla de darle nombre a la corriente. O sea que, miren lo bonito de esto. Si hablamos de la cantidad de electrones, los electrones hacen parte del átomo. En este caso, hablemos de los dos átomos más comunes para el electricista, el átomo de cobre y el átomo de aluminio, que son los conductores que más usamos nosotros, por lo menos en nuestros países o en los Estados Unidos. Entonces, si tengo más átomos, tengo más electrones. Bueno, esto nos radica a otro concepto y es el tema de la conductividad eléctrica, que tendría que explicarles cómo funciona el tema del átomo de cobre con sus 29 electrones, si no estoy equivocado. El último electrón, que es el electrón que está ubicado en la última capa, el último nivel energético del átomo, le llamamos electrón de valencia. Este electrón, como es el último, pues es el que está menos ligado al núcleo del átomo. Claro, como está más lejos, ya no hace tanta fuerza. Entonces, este electrón es el que cumple la función de ir y venir llevando la energía eléctrica. Entonces, dependiendo de la cantidad de electrones, podemos llevar una cantidad determinada de corriente. O sea, si nos vamos a un tema más macro, dependiendo del grosor del cable, podemos llevar más o menos corriente. O sea, el grosor del cable es directamente proporcional a la cantidad de corriente que vamos a transportar o que estamos pidiendo, requiriendo o llevando. Sí, mientras más grueso sea el cable, más corriente podemos mover. Y eso ratifica a mi concepto personal. Esto es un video, no es tanto informativo, no es un cálculo, no es un troubleshooting, es un tema más personal, es algo que les quiero compartir. Y es que si sabemos la corriente que vamos a mover, podemos saber el cable y de paso podemos saber el breaker. Y si usted sabe el cable y sabe el breaker, sabe el tubo que va a utilizar, qué grosor y qué tipo de tubo, dependiendo de las condiciones del ambiente o de la locación donde usted esté trabajando. Y básicamente, mis amigos, sabiendo la corriente, usted puede hacer su instalación eléctrica. Y es muy sencillo. Borremos aquí la fórmula. Si tenemos un equipo que tiene una potencia o un power de 5000 watts y que funciona a 240 voltios, ¿qué dice el código respecto a este equipo? Bueno, básicamente si es una carga no continua, básicamente, lo dije 3 veces, lo que hacemos es calcular su corriente. Entonces ustedes usan la fórmula que les acabo de presentar, que les estoy introduciendo el día de hoy para que como electricistas mínimo tengan muy presente esta fórmula. Y es que corriente es igual a potencia, watts es potencia, sobre voltaje, V es voltaje. O sea, si quiero saber la corriente de este sistema o de este equipo que quiero poner a trabajar, necesito dividir 5000 watts entre 240 voltios. Eso, si no estoy mal,
tengo aquí el teléfono, vamos a hacer las cuentas, da como 20 punto algo, vamos a ver, confirmemos. 5000 dividido en 240 voltios me da 20.83 amperes. Entonces ya tenemos la corriente, mis muchachos, ya tenemos la corriente. Con la corriente podemos remitirnos a lo que en mis cursos yo les enseño a ustedes la tabla más importante del código, la tabla 310.16 ampacity. Y la tabla de ampacity nos permite determinar cuál sería el cable necesario para mover esta corriente. Si no tenemos ninguna condición, lo correcto es que usemos la columna de 60 grados. ¿Por qué? Porque el artículo 110.14 nos dice que si no tenemos nada contrario que nos diga lo contrario, los cables para corrientes de 100 amperios o menos deben ser seleccionados en la columna de 60 grados de la tabla de ampacidad. Todo esto que les estoy diciendo tiene que estarles apareciendo en pantalla mientras se los estoy comentando. Entonces, si dependemos de la tabla de ampacidad, estoy casi seguro que el cable que nos va a servir para este equipo va a ser un cable calibre o cable número 10 AWG de cobre. Ahora, según el artículo 240.4, si no estoy equivocado, A, que me permite seleccionar los breakers para menos de 800 amperios, me dice que yo puedo mover o escoger un breaker el mismo o el next standard size para la corriente de cálculo. Perfecto, eso quiere decir que si me voy a la tabla de los breakers, esta es otra de las tablas importantísimas del código, la tabla 240.6a, Standard Size of Fuse on Breakers o algo así, le va a permitir escoger un breaker que les proteja esta instalación eléctrica. ¿Bajo qué criterio? Podemos escoger el mismo o el Next Standard Size. No vamos a encontrar un breaker de 20.83, los encontramos en este orden: 15, 20, 25 y 30. O sea que en ese caso el breaker requerido para proteger este equipo sería un breaker de 25, porque el de 20 no sería capaz de mover 20.83. Entonces, muchachos, nuestro breaker sería un breaker de 25 amperes. Si fuera una instalación residencial, nos remitimos a los artículos 210, creo que es el 210.6 y la tabla 210.24, Summary of Branch Circuits Requirements. Entonces, si fuera un tema residencial, el breaker de 25 ya no aplica tanto, les tocaría brincarse a uno de 30 y está bien, es correcto, porque el mismo artículo, desde el 210.19 como hasta el 210.24, ustedes de ahí pueden concluir que un circuito no lo deben cargar a más del 80% de su capacidad. Eso quiere decir que el 80% de un circuito de 30 amperios es 24. Entonces, perfecto, el cable va a ser capaz de moverlo. Y un breaker de 25 amperios o 30, según sus requerimientos comerciales, industriales o residenciales. Señores, ratifico una vez más que la fórmula de corriente de ley de Watt es la fórmula más importante del electricista. Andrés, su argumento no me sirve, compruébemelo de otra manera. Perfecto, vámonos a la parte más industrial. Borremos este ejemplo, que espero les haya servido, pero quiero dejar claro la tabla de ampacity, que es la tabla donde ustedes escogen cables, y la tabla de los breakers. Y pongamos de nuevo la fórmula. Corriente es igual a potencia sobre voltaje. Mis amigos, tengo un motor trifásico no brinquemos a la parte trifásica. Tengo un motor single phase de 10 caballos de potencia. Tengo 10 HP. Las personas que van a mi curso, que ven la formación para examen de licencia conmigo, saben que el código eléctrico tiene unas tablas para poder sacar la corriente de estos motores. Mis amigos, esas tablas son para poder aplicar a su examen de licencia. Lo correcto es usar la constante internacional para el HP. Y es que un HP o un caballo de potencia es igual a 746 watts, más o menos. Entonces usted puede decir que 10 HP
¿Son iguales a cuántos watts? Pues 10 por 746 dividido en 1. Y eso les viene dando, si no estoy equivocado, 7460 watts. Andrés, ¿por qué está haciendo eso? Mis amigos, porque horsepower es potencia mecánica y ustedes necesitan potencia eléctrica para poder aplicar las fórmulas eléctricas. En este caso necesitamos watts para poder determinar la corriente. Y eso nos daría 7460 watts dividido en... Este motor de 10 HP está, pongámoslo, a 120 voltios. Entonces dividimos en 120 voltios. Usan su calculadora. 7460 dividido en 120 me da una corriente de 62.16 amperes. Tengo la corriente, tengo todo, mis amigos. ¿Por qué? Porque me voy a la tabla de Ampacity como paso 1 y bajo los criterios de la tabla de Ampacity, si no estoy equivocado, el cable que me va a servir aquí para mover esta corriente es un cable número 4 o número 6. Regálenme un segundo. Tengo mi código. Sí lo tengo en la cabeza, pero no tan al detalle. Entonces vámonos a buscar la tabla de Ampacity. Vamos a ver cuánta corriente puede, qué cable puede mover esa corriente que acabamos de calcular. 62.16 amperes. Entonces aquí tengo mi tabla, les debe aparecer de nuevo en pantalla. Y como es menos de 100, pues vamos a usar la columna de 60 grados. Ok, entonces nos da efectivamente, mis amigos, el cable número 4. Un cable número 4, AWG de cobre. Ahora el breaker, tabla 240.6A, escogemos el mismo o el Next Standard Size. Siempre, señores, siempre el mismo o el Next Standard Size. Entonces, si tenemos breakers en este orden, 15, 20, 25, 30, 35, 40, no, tenemos 45, 50, 60 y 70. El código me dice, escoja el mismo o el Next Standard Size. No tenemos 62.16, por ende tenemos que usar un breaker de 70 amperios. Entonces ponemos 70 amperios fuse y de nuevo, mis amigos, ya tenemos la base para poder hacer nuestra instalación. Estos los comparto de nuevo a manera personal, espero les sea útil esta información, lo hago con mucho cariño porque me gusta mucho esto, señores, y porque sé que les va a servir en un futuro. Se cuidan.